Georgia se libera luego de que el proyecto imperial de Rusia fracasara en parte. El gobierno georgiano tuvo que retirar el proyecto llamado Registro de Agentes Extranjeros luego de 2 días de protestas. Georgia estalló aún más en protestas porque ahora las manifestaciones continúan y exigen un ultimátum a las autoridades que renuncien. Se retiraron del Parlamento unos proyectos de ley criticados por vulnerar la libertad de prensa luego de varias protestas en la capital del país. Ahora, por supuesto, Rusia está acusando a Occidente o básicamente a Estados Unidos de propiciar un golpe de Estado. ¿Por qué, señores? Porque todavía estos líderes de Georgia son prorrusos y por eso apenas van por la primera etapa de triunfo. Un grito emocionado y victorioso del público cuando el Parlamento votó en contra de la ley rusa. Recordemos que hay muchos parlamentarios, algunos son prorrusos, otros no. El gobierno es prorruso. En Georgia se está repitiendo lo de Ucrania y se cree que no quieren que este gobierno se mantenga porque sirve a Rusia. El partido gobernante de Georgia confirmó el jueves que iba a retirar el controvertido proyecto y este proyecto era similar a una ley vigente en Rusia que permitió la consolidación del poder de Vladimir Putin en su país. Por eso es que no querían a eso, pero Rusia denuncia ahora que las protestas en Georgia son un intento de golpe de Estado orquestados desde el extranjero. Por ahora, la policía antidisturbios georgiana se mantuvo por mucho tiempo durante estas protestas en el Parlamento de Georgia en Tbilisi y ellos, por supuesto, tuvieron que hacer lo que el pueblo quería. Echaron todo para atrás, pero el Kremlin estaría entonces cayendo. Esto es un duro golpe para Vladimir Putin. Parece que en Moldavia también sucedería lo mismo y se cree que en Bielorrusia más adelante. ¿Qué está pasando? Todos estos países satélites rusos parece que podrían, sí, estar recibiendo algún tipo de ayuda, ya sea de cualquier país, por supuesto, extranjero, un país occidental, puede ser los Estados Unidos, puede ser la Unión Europea. Si es que la guerra ahora mismo es en contra de Rusia y de sus intentos de realizar un único proyecto imperial que supuestamente incluye no solamente Georgia, sino que también incluye Ucrania, podría incluir Polonia, incluye Moldavia y incluye, como lo dijimos, también Bielorrusia. Bielorrusia tiene que tener muchísimo cuidado porque Lukashenko ya tiene algunas ofertas de Occidente para deshacer ese plan secreto que tiene Vladimir Putin para que absorban Bielorrusia en el año 2030. Eso es un hecho. El Kremlin critica todos estos tipos de comentarios porque, claro, ellos están viendo que hay un sentimiento antirruso. Moscú acusó a países extranjeros de fomentar días de protestas masivas en Georgia, comparándola con un intento de golpe diseñado para sembrar tensión en las fronteras de Rusia, mientras que cientos de georgianos se manifestaron por 4º día frente al Parlamento cuando realmente los diputados abandonaron la controvertida legislación, pero los manifestantes ahora apuntan a otro objetivo, que salgan ahora mismo todos los prorrusos del gobierno, los que se han vendido realmente ahí. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho que esto sería una excusa para iniciar el cambio de gobierno por la fuerza, según él, ¿verdad? Cuando él es el que lo hace también en otros países como en Ucrania, Georgia y otros países. Ahora mismo Moldavia también. ¿Qué está pasando en Georgia y por qué dicen que se puede convertir en la próxima Ucrania? Una vez esta gente tenía una ley similar también de adhesión a la Unión Europea, pero el gobierno prorruso lo echó para atrás y eso es muy similar a lo que sucedió en Ucrania en el 2014. Así que los manifestantes se han tomado las calles de la misma forma que lo hizo Ucrania en ese momento y de la misma manera. De hecho, las imágenes son muy similares y la verdad es que
Recordemos que Georgia es un país de la costa del Mar Negro, un país soberano supuestamente con 4 millones de habitantes, y hasta el año 91 formó parte de la Unión Soviética, compartiendo fronteras con Rusia, Turquía y Armenia. Entonces es conocido también por ser el país de origen de José Stalin, quien dirigió la Unión Soviética. Y Georgia se sitúa en esta región, pero está básicamente entre Occidente y Oriente. Entonces, con este primer proyecto de ley explotó todo el asunto. Siguieron con el segundo proyecto de ley, que seguía el modelo de una controvertida ley rusa, y por supuesto lo echaron para atrás. Entonces, en el 2012, el presidente ruso firmó una ley para los controles sobre los grupos de derechos civiles, y eso es lo que estaban viendo que querían hacer acá también. Y de hecho, en junio la Duma rusa aprobó otro proyecto de eso. Entonces, estas leyes representan en realidad una amenaza con marginar y desacreditar a las voces críticas del país. Aquí básicamente Vladimir Putin ha caído nuevamente. Falta solamente que se convierta en una buena guerra en Georgia, pero que Rusia, por supuesto, no participe, y que sea el mismo pueblo que se libere. Es algo similar a lo que está sucediendo en Moldavia. Lo único que en Moldavia está Transnistria, y ahí sí hay como 1.700 o un poco más de soldados rusos, que eso es una cosa que nosotros acá en Occidente casi no podemos entender, ¿verdad? Es como si fuera una especie de comarca, o sea, tienen como otro gobierno. Ellos aceptan que Transnistria pertenece a Moldavia, pero tienen como otro tipo de gobierno, y Ucrania le dice a Transnistria que si quieren exportar algo lo tienen que hacer con permiso de Moldavia. Entonces son cosas que acá nosotros en América, en Occidente, no estamos acostumbrados a ver, pero podríamos decirlo. Básicamente eso lo están tratando como si fuera un estado medio independiente de Moldavia, pero por supuesto que manipulado por Rusia. Ahora mismo estas noticias le han dicho a la Unión Europea que insta a Georgia a mantener su compromiso con el fomento de la democracia, y varios ministros de Asuntos Exteriores en varios miembros de la Unión Europea, sobre todo los bálticos, se hicieron eco también de esta preocupación que está sucediendo en Georgia. Bueno, por ahora esta ley nadie la necesitaba, pero no salió de la nada. La presidenta parece que estaría del lado de los de Occidente, pero el Parlamento es donde hay bastantes rusos que están apoyando esta ley, y a través del partido Sueño Georgiano hay un oligarca llamado Vitsinia Ivanishvili, que es afín a Moscú y está tratando de introducir a Georgia en la esfera de la influencia de Rusia. Así trabajan, y el partido tiene mayoría en el Parlamento. Entonces, ¿puede Georgia convertirse en una nueva Ucrania? Los analistas dicen que la situación es muy similar y podrían tener resultados similares, ya que cuando se estudian este tipo de situaciones que son muy similares, con el mismo tipo de carácter de personas, hay algunos países en Latinoamérica que no se atreven a protestar por tanto tiempo, o no se atreven simplemente a protestar, o tienen otro tipo de idiosincrasia, y eso lo hemos visto en varios países. Hay otros países que sí han peleado bastante en su momento, pero para estas cuestiones así, cuando las ven o no las entienden, entonces no hacen algo. ¿Qué sucede? Ahora se está aumentando esta llama para liberar entonces Georgia. Esto sería una posible derrota muy dramática entre los poderes del proyecto imperial de Vladimir Putin. Mientras tanto, desde el 2011 más o menos, el expresidente ruso Dmitry Medvedev decía que si ellos no hubieran invadido Georgia, la OTAN se habría extendido al país. Bueno, es lo mismo que está pasando en Ucrania. La OTAN va para Ucrania y se va a extender, y se está extendiendo en todos lados ya. Y bueno, a saber, se supo que Rusia se quedó con ciertos lugares, Osetia del Sur y Abjasia, provincias que forman parte oficialmente de Georgia, pero tienen gobiernos separados y que no son reconocidos por la mayoría de los países. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.